Diseño de experimento ANOVA, un factor. Somos estudiantes de la maestría de Ciencias Naturales y Matemáticas. Los integrantes son Ellen Beatriz Bonilla Castro, Wilmar Alberto Hernández Cardona y Jeremy Reyes Castellano. Este tipo de análisis fue desarrollado por Fisher en 1930 y lo que busca es descomponer la variabilidad total observada en unos datos asociados a los efectos de un factor estudiado y, por supuesto, a sus posibles interacciones. El objetivo final es estudiar la significancia estadística de este tipo de diseño experimental. Hay que tener presente varios aspectos. ¿Cuáles son los requisitos? Tener muestras aleatorias simples e independientes es fundamental, ¿sí? Generalmente se comparan grupos, también llamados tratamientos. Los datos provienen de poblaciones lo más homogéneas posible, llamamos normales, con una misma varianza, y tenemos dos aspectos fundamentales, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que es lo que vamos a investigar. Ahí existen varios parámetros de referencia para tener muy presentes, más adelante los vamos a aplicar en este estudio, que son pues el estadístico de prueba, relacionando las variables, ¿sí? Y por supuesto, debemos tener un diseño de entrada, un diseño experimental. Nosotros como grupo tomamos este estudio que nos llamó mucho la atención. Es un estudio relacionado con el proceso de hiperoxia, se llama así, relacionado con el daño morfológico cerebral en un modelo experimental de asfixia neonatal. ¿Cómo se realizó este diseño? Entonces, el estudio lo presentó, los investigadores son Benavides, Shimabuco, Pereira, Delgado, Sánchez y Cruz en octubre del 2013, ¿sí? Es un estudio que se evaluó y se reportó en Anales de la Facultad de Medicina, como comento en la fecha del 2013, en la Facultad de Medicina es una universidad peruana, ¿sí? El diseño es muy interesante, lo que quiere evaluar son unos grupos experimentales. El modelo biológico está diseñado con ratas albinas Holzman, se tomaron 120 ratas albinas. El diseño se evaluó con ratas de una semana, ¿sí? Neonatos, por eso se consideran así, y se tomó, por supuesto, un grupo control. La idea es que el grupo experimental se evaluó en el contexto de hipoxia, o sea, con niveles de oxígeno muy bajos. ¿Cómo se llevó a cabo la metodología de este proceso? La idea fue llevar a estos animales, ¿sí? A ligadura de la arteria carótida izquierda, esto lo que lleva, por supuesto, es a una hipoxia cerebral, y luego se expone a unos niveles de oxígeno que van del 100%, el 40% y el 21%, que son los tres grupos que vamos a evaluar. ¿Qué es lo que se está buscando en el estudio? Es evaluar el impacto en ese grupo de hipoxia al someterlos a unos niveles de oxígeno elevados y verificar si tienen mejor o peor desenlace desde el punto de vista del daño neurológico, en este caso evaluado mediante el peso cerebral, ¿sí? A través del tiempo, que para el diseño del estudio son 7 días y 14 días. Vamos a pasar más adelante. Aquí tenemos el diseño como tal, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Tenemos presente de que la hipótesis nula es tener una hiperoxia por 2 horas, son oxígeno al 100%, produce el mismo daño morfológico luego de esa asfixia neonatal experimental, o la hipótesis alterna, que presenten estos animales hiperoxia por 2 horas, ¿sí? Y lleven a un daño neurológico marcado, evaluado por supuesto por el tamaño, el peso del tejido cerebral. Estas son, pues, el factor variable es el peso cerebral, como lo hemos comentado. Aquí tenemos las variables del peso promedio cerebral del grupo control, el grupo experimental con oxígeno al 21% y el grupo experimental con oxígeno al 40%. Y este va a ser uno de los grupos, por supuesto, más relevantes desde el punto de vista de la evaluación estadística, ya que queremos saber si estas muestras, estos sujetos de investigación realmente tienen un impacto importante desde el punto de vista de su tejido al ser sometidos a unos niveles de oxígeno mucho más alto de lo convencional, ¿sí? Esta tabla nos muestra cómo se comporta el peso corporal total de cada uno de los sujetos de investigación, como pues los promedios en este contexto. Uno de los tratamientos. Tenemos 4 tratamientos y
voy a utilizar entonces, aprovechando aquí las fórmulas de Excel, voy a sacar primero que todo la suma por cada uno de los tratamientos. En cada uno de los tratamientos tenemos dos observaciones. Entonces así vamos a obtener esta sería entonces, esta columna me va a dar la suma de cada uno de los tratamientos. Y en la siguiente columna voy a sacar el promedio de cada uno de esos tratamientos. Entonces para el promedio voy a dividir la suma entre el número de observaciones. Como se hicieron dos observaciones para cada uno de los tratamientos, entonces obtengo ahí, ponerlo acá. Bien. Ahora aquí esto me va a dar la suma global de todas las observaciones que realizamos. Entonces, como es la suma global, vamos aquí perdón, aquí solo de las observaciones, entonces aquí las tenemos. Y esa sería la suma de todas las observaciones. En este, entonces, vamos a encontrar el promedio de de todas las observaciones hechas. Y para ese promedio, entonces, vamos a dividir esta suma, la voy a dividir entre el número total de observaciones. Y el número total de observaciones es 8. Listo, que son 8 observaciones. Tenemos 4 tratamientos, 2 observaciones por tratamiento, un total de 8 observaciones. Bien, vamos entonces ahorita sí a utilizar estas fórmulas que tenemos aquí para encontrar la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados por tratamiento. O perdón, suma de cuadrados por tratamiento y suma de cuadrados del error. Aquí, vamos a poner aquí del error. Entonces, para la suma de los cuadrados de los tratamientos, voy a utilizar una función que me permite a mí suma cuadrados. Entonces voy a sumar todos los cuadrados, en este caso, de los tratamientos. Voy a utilizar aquí entonces la formulita que dice suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces sumo todas esas, en este caso sería la media de cada uno de los tratamientos al cuadrado dividido el número de observaciones. Entonces ahí tendría esto lo voy a dividir entre el número de las observaciones, que son 2 observaciones por tratamiento, y a esto le resto en este caso el promedio total al cuadrado, que sería entonces dividido entre el número total de observaciones, que es 8. A ver que aquí hay, permítanme, corrijo aquí a ver que aquí hay un errorcito, permítanme. Se me olvidó que aquí este es al cuadrado. Al cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos, a ver que este me va a tocar. Este sería acá. Bien. Asimismo vamos entonces a encontrar con la fórmula de suma de cuadrados de los errores. Entonces vamos a encontrar el valor de esa expresión. Entonces aquí esto es igual. Y vuelvo a utilizar entonces la función suma cuadrados. Y aquí tendría entonces, en este caso suma cuadrados, me está sumando todas las observaciones. Es la suma de todas las observaciones menos la suma de todas los promedios de cada tratamiento al cuadrado dividido el número de datos, perdón, dividido el número de observaciones por cada tratamiento. Entonces, en este caso, otra vez, nuevamente, suma cuadrados. Suma cuadrados. Sería esto es Y sub I
y esto lo voy a dividir entre el número de, dividido entre el número de observaciones, que es 2, el número de observaciones. Y tenemos entonces estos datos. Los grados de libertad. Como tenemos 2 observaciones, los grados de libertad sería el número de observaciones menos 1. Es decir, que en este caso, si son 2 observaciones, para la suma de cuadrados totales tengo un grado de libertad. Y para el caso del error, para la suma de cuadrados del error, tendría entonces n menos k. Y en este caso, entonces, tendríamos que son 8 observaciones, ese es n, el número total de observaciones, y tenemos 4 tratamientos, entonces sería 4. F será la relación entonces entre el número entre este valor, que es la suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces vamos aquí igual, sería aquí dividido entre la suma de cuadrados del error, y nos da entonces este valor. Bien, voy a hacer una comparación rápida de lo que hasta ahorita te de un factor, y voy aquí en este caso, entonces voy a señalar aquí las celdas donde están los valores para cada tratamiento, y vamos a hacer un análisis por filas. Entonces acá es por filas porque aquí tengo yo los tratamientos pues de manera horizontal, tengo un alfa de 0.05 y en otra hoja me va a mostrar. No. La comparación entonces nos permite verificar que el proceso manual es coherente con lo que Excel nos proporciona. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la suma de cuadrados por grupos es de 25.82, que es el mismo resultado que nos arroja el cálculo manual, 25.82, y de 142.8 para la de suma de cuadrados del error. Los grados de libertad, entonces, en este caso sería K-1, como tenemos 4 tratamientos. Entonces el número de grados de libertad sería el K-1, o sea, 4 menos 1, 3. Para el caso del número de grados de libertad, serían n menos k, o sea, el número total que es 8, menos el número de tratamientos que es 4, y eso me da 4. Este resultado entonces nos permite encontrar un promedio. El promedio será entonces el cociente entre la suma de cuadrados de los tratamientos dividido el número de grados de libertad. Y entonces nos da 8.61 aproximadamente. Para el caso entonces de la suma el promedio para la suma de cuadrados del error, tenemos 142 dividido 4 y nos da entonces 35.7. Finalmente tendríamos que F es el cociente entonces entre esos dos promedios. Tendríamos entonces entre el promedio de la suma de cuadrados de los tratamientos dividido el promedio de la suma de cuadrados de error. Finalmente, entonces, para encontrar ese valor crítico para F, vamos a utilizar, en este caso no tenemos a la mano las tablas, pero Excel nos permite utilizar una función, se llama, aquí, aquí, y con esta función, sabiendo que alfa es 0,05, que el número de grados de libertad es 3 para el caso de los tratamientos, y para el error sería de 4. Tenemos entonces que el valor crítico... El alfa no rechazó, el alfa dio menos, o sea, un 0,05, el investigador lo determina. Las conclusiones que tenemos evidencia la estadística para afirmar que la hiperoxia por 2 horas
produce el mismo daño morfológico luego de asfixia neonatal experimental en neonatos tratando y no tratados. Sí.